¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo su amor, deja que todo renueva. Les doy la bienvenida a nuestro programa Jesús Evangelio. Hoy, domingo día del Señor, día para reflexionar, para pensar en el Señor, para estar en clave Dios. Y vamos a reflexionar, como siempre lo hacemos en este programa, sobre el Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy. Y nos acompaña para hacer esta reflexión el seminarista Mario Martínez. Bienvenido. Gracias, Brian, gracias, muchas gracias. Un saludo a todos, un saludo muy especial en este domingo, como dijo ya Brian, Día del Señor, día para meditar, reflexionar y para estar con el Señor y con su palabra. Bueno, Mario, qué bueno que los que nos ven sepan un poco de usted. ¿Quién es Mario? ¿De dónde es Mario? Vamos a hablar incluso más adelante sobre Mario es panameño y que nos comente un poco sobre la situación de Panamá, de la iglesia en Panamá, que es muy importante para tener una noción de iglesia distinta a la de nuestro país. Pero antes, Mario, coméntenos sobre su vida personal. ¿Quién es Mario? ¿De dónde es? ¿Cómo llegó aquí a Colombia? Bueno, mi historia, yo digo que es una historia en la cual Dios se ha manifestado grandemente. Como ya le dijo Brian, mi nombre es Mario Martínez Herrera. Soy panameño, nacido en la provincia de Colón, que es la costa atlántica, allá en Panamá. Mi región es una región muy caribeña. Ahí la gente es muy extrovertida. Y mi vocación nace desde que yo estaba en el bachillerato. Yo pienso que desde chico, pero ustedes saben que a veces si uno no tiene orientación, uno no tiene una guía, uno no sabe si es la voz del Señor que lo llama. Pero ya estando en el bachillerato, estaba en cuarto año del colegio, yo tuve un encuentro personal con el Señor. Y en ese encuentro personal con el Señor, que fue en un retiro juvenil que se llamaba Explosión Juvenil, todavía se llama así porque todavía lo hacen, el Señor comenzó a hablarme al corazón. Y cuando Dios me habló al corazón, yo comencé a descubrir cosas que antes yo no sabía. Y una de esas es la presencia de Jesucristo, que Jesucristo está vivo y que Jesucristo cuenta con nosotros. Y en especial en ese momento que contaba conmigo para una tarea específica. Y era que yo consagrara mi vida completamente a Él, a su reino y a la predicación de su palabra. Y entonces yo acepté ese llamado y desde ese momento ya yo le sirvo en la iglesia, comencé en los grupos de jóvenes. Yo canto y yo cantaba antes para el mundo, yo cantaba reggae, lo que ahora se conoce como reggaetón, pero desde que conocí a Jesús, solamente le canto a Jesús, le canto al Señor, a Padre Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen María. Canto en la iglesia, para el servicio de la comunidad y para la salvación de los hombres. Y desde allí ya estoy en la iglesia. ¿Y cómo llegué a Colombia? En todo eso yo estudié en la universidad, todavía no me decidía. Yo tengo una carrera, mi licenciatura es atención en estados sociales e infractores y también soy especialista en farmacodependencia. En todo esto yo le di muchas vueltas al Señor. Yo no me convencía de que el Señor me llamaba al sacerdocio hasta que ya cuando estudié la maestría yo dije que yo no aguantaba más, que yo tenía que dar una respuesta al Señor. Y entre muchas cosas, un obstáculo que yo tuve muy grande fue de parte de mi familia. Mi familia no aceptaba, mi mamá sobre todo, que yo tomara una decisión con respecto a seguir al Señor completamente.
y por eso se me dificultó mucho darle una respuesta en el momento del bachillerato. Así que esperé, quise hacer la universidad, terminarla, y luego me decidí. Entonces, ¿cómo conocí el seminario Cristo Sacerdote acá en La Ceja, en Colombia? Fue providencial. Yo buscando un seminario que fuera para profesionales y para personas un poco ya más adultas, me encuentro con el seminario Misioneros del Espíritu Santo, que conocemos como el Mies. Y primeramente cuando llegué acá yo iba para el Mies, pero entonces yo no conocía a nadie. Yo vine en un avión y me acogieron acá en Cristo y me hicieron entrevistas acá en Cristo. Entonces acá en Cristo Sacerdote me entrevistaron todos los padres que estaban en su momento, y luego de los meses de acá me dieron respuestas. O sea, nunca tuve la oportunidad de estar en el Mies ni hablar con los padres del Mies, y por eso digo que es providencial, porque Dios me puso en este lugar para configurarme con su Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Así que ha sido, Brian, algo muy providencial y una historia con altas y bajas, pero en la cual Dios se ha glorificado y se glorifica, y yo estoy muy contento con este llamado que Dios me ha hecho, y estoy muy contento dándole una respuesta al Señor, cada vez con mi debilidad, con mi fragilidad, pero siempre contento y mirando hacia adelante. Yo creo que quienes nos ven deben de cuestionarse cuántas personas son llamadas pero no responden por miedos, pero nunca es tarde. Y muy bueno que aclarar algo. Precisamente acá en el seminario, muchos no lo conocen, hay un sacerdote que está desde que se fundó el seminario, Monseñor Javier Mora, y él dice que no se debe decir vocaciones tardías, porque no son tardías, son vocaciones adultas. Inclusive, uno espera también una respuesta adulta aún de los jóvenes que entran al seminario, porque ser adultos es tener la capacidad de tomar decisiones serias, decisiones maduras. Entonces, por eso, no quitarnos esa idea de las vocaciones tardías, son las vocaciones adultas, que también incluyen a los jóvenes. Así es. Mira, Brian, yo cuando decidí responderle al Señor, yo tenía 29 años. Y yo me sentía viejo. Yo decía, pero ya a esta edad, responderle al Señor con 29 años. Y yo, ¿sabes qué? Yo me voy a arriesgar. Y me arriesgué, dije sí, y vine. Y cuando entré en el seminario me encuentro con hermanos que tienen mucho más edad que yo, de 35, de 40, de 40 y tantos, hasta de 50. Y yo digo, no hombre, yo soy joven. Yo realmente era una excusa que yo le ponía al Señor. Y eso pasa con muchos de nosotros. Para no responderle le ponemos excusa, como pasó en la Biblia con muchos profetas, ¿no? No, que yo soy muy viejo, otro que no, que yo soy muy joven, otro que no, que yo no sé hablar, otro que no, que eso no es para mí. Hay un montón de excusas. Pero yo les digo, yo le respondí a los 29 años. Y vuelvo y repito, estoy contento con el Señor por el llamado que me ha hecho. Y además, Mario, la vocación, y ustedes televidentes, no es cuestión de edad. El fundador del seminario lo decía con mucha seguridad, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que vale la pena toda la formación, así sea para celebrar una sola Eucaristía. Vale la pena. Y no es cuestión de edad, porque hay sacerdotes que se han ordenado a los 60 años y le han servido al Señor 10, 15 años con toda entrega. Y unos que se ordenan a los 23 y a los 2 años se retiran. La vocación no es cuestión de edad. La vocación es cuestión de servicio y de entrega al Señor. Ahora, Mario, sí, coméntenos un poco sobre la realidad de la iglesia en Panamá. Es muy bonito, aquí hemos tenido muchos invitados de muchas partes del país, también del extranjero, o que son del país y están para la misión en el extranjero, y es muy bonito porque eso acrecienta la comunión eclesial. Entonces, coméntenos un poco cómo trabaja, cómo efectúa, cómo es el vivir la fe católica en Panamá. Bueno, Panamá, muchos saben ya la historia, Panamá fue parte de Colombia, y Panamá tiene mucho de Colombia. Panamá es una cultura muy rica, porque tenemos aporte de diversas culturas. Primero que todo los indígenas, tenemos diversidad de etnias. Una de esas son los gunas, los gunayalas, los chocoes, y hay otras. Pero aparte de los indígenas, también tenemos el aporte de los negros, que vinieron de África, tanto los afroantillanos como los afrocoloniales. Y también
como fuimos parte por el tema del Canal de Panamá, de Estados Unidos, tenemos mucha influencia gringa. Por eso muchos panameños tenemos la facilidad del inglés. Porque como estaban los gringos por muchos años con nosotros, desde que hicieron el canal, hasta el año 2000, que entregaron el canal a manos panameñas, hemos tenido presencia del idioma inglés. Entonces la cultura es muy diversa, es muy rica, y asimismo es la población y la gente. Y como acá en Colombia hay diversas regiones y somos distintos por regiones, en Panamá igual. Por ejemplo, los que somos de Colón, como les dije hace un momento, somos más extrovertidos. En Panamá, que es la capital, ahí se encuentra todo, como en Bogotá acá, ¿cierto? Que viene gente de la costa, que va gente del interior del país, que va gente de distintos lugares y vive en la capital, porque en la capital se concentra como el centro de todo, y la gente del interior. Y a nivel eclesial, la iglesia es una iglesia muy viva. Aprovecho para promocionar el próximo año en enero, estaremos celebrando la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco, que va a ser en Panamá, y aprovecho e invito a todos y a todas a que si pueden ir, vayan. Va a ser del 21 de enero al 27 de enero y el Papa va a compartir con nosotros, y aprovechen porque les queda cerquita. Panamá está a 1 hora de Colombia. Yo, si ahorita me voy, en 1 hora estoy en mi casa. Entonces, Panamá, en la iglesia de Panamá es una iglesia muy viva y está en crecimiento. Y fíjense que el tema de la Jornada Mundial de la Juventud ha sido una puerta para enriquecer y para avivar más la fe de la gente y sobre todo de los jóvenes. Claro que en Panamá hay una realidad, como en todos los países, de pobreza, tema de violencia, drogadicción, situaciones familiares difíciles, pero en medio de eso, la fe en el Señor Jesucristo, que la iglesia como madre va enseñando y guiando a su pueblo, se mantiene. Es muy viva, es muy rica, y además de eso usted puede ir y va a encontrar una iglesia muy contagiosa del amor de Dios y de la alegría de Jesucristo. Qué bien. Ahí nos cabe una invitación para orar por la iglesia panameña, también por la iglesia colombiana y bueno, por todas las iglesias hermanas, para que el Señor acreciente la fe. Ahora vamos a entrar en materia de oración. Bueno, desde el principio la hemos tenido Mario, pero vamos a profundizar entonces en la palabra. Le pido a usted que por favor invoque al Espíritu Santo para que nos asista y para que pensemos en Dios. Amado Padre Celestial, hoy, en este día del Señor, nos dirigimos a ti con el corazón abierto, Señor. Te necesitamos escucharte, oh Dios, escuchar tu palabra. Necesitamos intimar contigo, Señor. Y para eso necesitamos que nos regales la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven con tu fuerza y clava tu bandera en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven con tu amor y quema en el interior de nosotros todo aquello que no es agradable a Dios. Oh Espíritu Santo, ven con tu unción y derrámala en nuestro interior y en todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a leer el texto evangélico para hoy, pero antes, Mario, por favor, compártanos la cita bíblica para que quienes nos siguen puedan buscarla desde el lugar en el que se encuentran. El evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos desde el 27 al 35. Repito, San Marcos, capítulo 8, versículos desde el 27 al 35. Nos dice la palabra de Dios. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo?
Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente y, tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio yo lo enmarco dentro de un tema general, el cual yo llamo el discipulado, el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para comprenderlo lo voy a dividir en 3 momentos que son cruciales en el texto que acabamos de escuchar. Primer punto, o primer momento, es el conocimiento del Señor. ¿Por qué le llamo conocimiento del Señor? Porque Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Primero le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ya pasa de lo general a lo particular, le pregunta a ellos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Sería una pregunta para nosotros hoy, como discípulos del Señor. ¿Quién dices tú que es el Señor? O en otras palabras, ¿quién es Jesús para ti? Y esta pregunta tiene respuesta solamente desde el conocimiento del Señor. Y nuestro Señor nos pide que le conozcamos. ¿Para qué? Para que podamos responder como lo hizo Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pero este conocimiento no nace por nacer. Este conocimiento nace del trato con el Señor, de la intimidad con el Señor. Ni siquiera lo dan los estudios, ni siquiera lo dan una maestría en la universidad ni un doctorado. Esto nace de estar cerca de Jesucristo, nace de intimar con Él. ¿Y cómo se intima con Dios? Como lo enseña la Iglesia, a través de la oración, a través de su palabra y en la vivencia de los sacramentos. Un segundo momento: el discípulo debe tener en cuenta que va a encontrar obstáculos en la voluntad de Dios para su vida. Y lo vemos en que cuando Jesús le expone a sus discípulos que Él debe padecer, que debe sufrir, que debe ser reprobado y debe morir para luego resucitar, vemos que Pedro se acerca. El mismo Pedro que lo reconoció como el Mesías, después se acerca y le reprende a Jesús y le dice: Señor, no, ¿cómo es posible que eso pase contigo? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Y qué significa Satanás? Es importante entender esto, ¿no? Mucha gente pensará que Satanás aquí significa el demonio y muchos hacen una interpretación de ese tipo. Pero realmente no. Satanás significa, en el hebreo se divide en 2, que significa el masit, que significa desviación o apartar. Y eso significa que Satanás representa toda aquella persona que me quiera desviar
o apartar del camino. En este caso, como Pedro quería apartar a Jesús de su camino, Jesús le llama Satanás. Y ahora vamos con nosotros. Muchas personas, incluyendo nuestra propia familia, a veces se vuelven obstáculos en nuestro seguimiento del Señor, en nuestro discipulado. ¿Y eso por qué nace y por qué viene? Porque esas personas no conocen la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esas personas tal vez no lo hagan con mala intención, como lo hizo Pedro, no lo hizo con mala intención. Pero independientemente de la intención, nosotros como discípulos debemos tener claro y clara la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso el discípulo debe orar mucho en el primer punto, conocimiento del Señor, para comprender la voluntad de Dios y para vivir con la perspectiva de Dios en su propia vida. Tercer momento, el momento del seguimiento, y esto no es solamente para los discípulos, aquí Jesús hace una diferencia. Los dos primeros momentos es para sus discípulos más cercanos. El tercer momento es para sus discípulos y para toda la gente, dice la palabra. Y dice el Señor algo que no nos gusta, Brian. El que quiere seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. Y este es el tercer momento, tomar la cruz, negarse a uno mismo y seguir al Señor. ¿Qué tan difícil es esta palabra para muchas personas? Y sobre todo hoy, en una cultura que es totalmente hedonista, sobre todo hoy en una cultura que es relativista, subjetivista, que es las cosas como según le parece a cada uno, es difícil entender este lenguaje del negarse a uno mismo y del tomar la cruz. Y aquí me quiero detener y enfocarme en ti que me escuchas. ¿Qué es la cruz? La cruz es aquello que tú llevas contigo, que representa tu fragilidad, que representa tu debilidad, que te cuesta mucho tenerlo contigo y que solamente tú sabes que lo tienes. Esa es tu cruz. Y el Señor te dice que tomes eso mismo, esa debilidad, esa fragilidad, eso que te hace sufrir, lo cargues contigo y lo lleves contigo y lo mires a Él y lo sigas. Y para esto es necesario la negación, morir al yo. Decía San Juan Eudes que si es necesario morir 1000 veces para que Cristo viva y reine en el alma de nosotros, hay que morir 1000 veces. Esta es una tarea diaria, una tarea permanente y es una tarea que se mantiene hasta el día de nuestra muerte. Por eso, hermano, no olvides estos 3 momentos. Primer momento, conocer al Señor. Segundo momento, identificar los obstáculos que te impiden seguir al Señor. Y tercer momento, tomar tu cruz de cada día y seguir a Jesucristo. Es muy bonito que tengamos en cuenta y necesario en la parte en la que Mario hablaba sobre el Satán, que también pues algunos traducen como el diablo, el diabolo, que es división, es eso. Que nuestras palabras no sean palabras diabólicas, sino simbólicas. La palabra diabólica es la que lleva maldad, la que quiere dividir, la que destruye. Ahora estamos en una época de mucha palabra diabólica, basta con ver los ataques que día con día se le están haciendo al Papa, en los escándalos en los que se está intrometiendo la parte humana de la Iglesia y que afecta, son palabras diabólicas, son palabras que dividen, que dañan, que destruyen, que dejan esquirlas. La invitación es a que nosotros seamos de discurso simbólico, ¿no? Que unamos, que nuestras palabras sean de verdad. Jesús mismo es la verdad, que nuestras palabras estén llenas de corazón, de espiritualidad, que cuando hablemos el Señor hable con nosotros, que cuando hablemos nuestras palabras expresen al Señor, que nuestro discurso sea un discurso de Cristo, un discurso cristiano tan necesario en un mundo que se empobrece. Por ejemplo, las groserías es un discurso diabólico, no necesariamente porque vengan de un hombre pues con cachos y toda la descripción que se le hace al diablo, sino porque con la grosería yo estoy dividiendo. Y peor aún, porque hay momentos en los que las palabras diabólicas se usan es para eso, para hacer daño, pero es más dañino cuando ya es nuestro ordinario hablar. Personas que ni siquiera se dan cuenta que están diciendo groserías porque ya es lo más usual que tienen. Así es. Esa es una cruz. Mario terminaba hablando sobre las cruces. Es una cruz, o sea, que se hizo tan común que ya es invisible, ya ni me pesa,
porque la llevo conmigo y peor es que me gusta. Brian, y aquí hay algo que tú mencionas que es fundamental y deseo compartirlo. Esto del diabolos, el significado es aquel que pone zancadillas. Y el padre que pone zancadillas sabemos que es el padre de la mentira, que es el demonio. Y también hay mucha gente hoy que camina de esa manera, poniendo zancadillas a los demás. Y lo encontramos en nuestros trabajos, en las universidades, y en muchos lugares encontramos personas que nos ponen zancadillas para hacernos caer. Y es precisamente lo que está pasando en la iglesia. Hay mucha gente con mala intención que está poniendo muchas zancadillas en la iglesia para ver si alguno de los ministros o alguno de sus discípulos, los discípulos de Cristo y de la iglesia, caen. Entonces tenemos que estar muy abiertos a eso y saber distinguir y hacer como hizo el Señor. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Decirle a cualquiera que intente ponernos zancadillas que su pensamiento no es el pensamiento de Dios. Y tenemos que estar muy claros en eso, Brian. En estos tiempos, como tú los mencionas, en esta sociedad que está lo que estamos viviendo, y hay mucha gente con mucho temor, mucho miedo, e incluso con muchos cuestionamientos. Ánimo, no hay que perder la fe. Jesucristo fue fiel hasta el final. Nosotros también seamos fieles hasta el final. Y adrede, pues lo que acaba de decir Mario también nos ayuda a comprender algo. La diferencia que él hace entre el pensamiento de Dios y el pensamiento humano también nos ayuda a esclarecer que todos esos errores no son errores de la iglesia en cuanto a su umbral divino, porque la iglesia se sostiene, se mantiene y es santa por su fundador, es santa por el Espíritu Santo que la asiste. Estas son cuestiones humanas. Que no es tan bien que en lo absoluto pensamos aplaudirlas o acogerlas, que la iglesia hace un esfuerzo profundo por depurar, por sanar, por limpiar, pero que surgen como en muchas instituciones. Pero hay que comprender esto, y que la iglesia se mantiene en su santidad, que la iglesia está unida, está tiznada de la divinidad, y que nosotros, muchos ministros, no la valoran y empiezan a hacer esos daños, esos ataques. Es muy bueno también para que oremos, porque a todos nos puede pasar como a Pedro, no, dejarnos llevar por nuestra humanidad, y se nos olvida entonces que el pensamiento de Dios, que la voluntad de Dios es mucho más grande que lo que pretende el humano, que lo que pretende el hombre. Nos sirve mucho también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos vayan siempre en pro de Dios. Nosotros siempre solemos apuntar las realidades del Evangelio a situaciones grandes, pero el Evangelio se va haciendo vida en lo más ordinario, en lo más común, en el día a día, con mi familia, con mis hermanos, con aquella persona que me cuesta, con aquella persona que me hace a mí tener una realidad diabólica y no una realidad simbólica, una realidad de Dios. La invitación es a que estemos unidos al Señor, a que carguemos con nuestra cruz, a que sintamos que el Señor nos acompaña. Porque cuando el Señor está con nosotros, la cruz es menos pesada. Así es. Y la intención no es cargar toda la vida con la cruz. Día con día van a aparecer cruces de distinta, pero ojalá que vayamos sanándolas, que vayamos liberándonos de eso. Y se nos ha agotado el tiempo, Mario, vea cómo pasa de rápido. Habría mucho por decir, lo importante es que nos quedemos con esas ideas, que ustedes también saquen sus propias reflexiones, que se enriquezca el espíritu para que seamos cada día mejores cristianos. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que los televidentes como yo nos hemos enriquecido profundamente con su mensaje, con el mensaje que el Señor le ha inspirado. Tengamos en cuenta esos 3 momentos y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Muchas gracias. Todo su amor. Deja que todo renueva. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo!
que esto no es verdad. Yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor